Bueno, chicos, vamos a comenzar con lo que es mi clase de insuficiencia aórtica. No sé si Eddie se conecte, creo que Van está de vacaciones, no de poder, y Raquel estaba sin internet, Eddie no me dijo nada, pero bueno, ya estaríamos uno, dos. Freddy está aquí conmigo porque es del área mayor y estaríamos con Janet. Hecho, Janet, bueno, vamos a iniciar con lo que es la clase de insuficiencia aórtica. Un segundo. Vamos a ir con lo primero, lo que va a ser un concepto de insuficiencia aórtica, que es el reflujo de sangre desde la válvula aórtica, desde la válvula aórtica hacia el ventrículo izquierdo, por causas relacionadas con una patología de la válvula o raíz aórtica o ambas. La incidencia de la insuficiencia aórtica en la población general, según un estudio que se realizó en Framingham, en los pacientes valorados con eco es de un 10%, en la mayoría de estos fueron leves a moderados, y menos del 0,5% son moderados a severos, asociándose mayor a lo que va a ser edad y sexo masculino y en su forma crónica principalmente. La forma aguda, la principal causa va a ser la endocarditis infecciosa con el 55% de la frecuencia. Esto fue tomado de el Consenso de Cirugía Válvula Aórtica del 2010 de Madrid. De lo que va a ser etiología y la enfermedad valvular, etiología van a ser causas primarias y las causas de las valvulares primarias van a ser principalmente lo que es la fiebre reumática, que en países subdesarrollados todavía sigue existiendo, en países más desarrollados ha disminuido bastante la frecuencia. ¿Qué sería la enfermedad primaria de insuficiencia aórtica? La endocarditis infecciosa puede también ser en la parte aguda, lo que va principalmente es destruir o perforar lo que son las valvas o vegetaciones. Pueden intervenir en la captación adecuada de las cúspides. Tenemos otra que es la estenosis aórtica calcificada en pacientes mayores. Esta sería una de las principales en pacientes de adultos mayores, ya que de estas estenosis aórticas, el 75% de los pacientes van a desarrollar una insuficiencia aórtica. Como podemos ver, aquí tenemos las causas principales del reflujo, van a ser congénitas, valvulares aórticas, mixedematosis, la fiebre reumática y el traumatismo serían lo que es la enfermedad valvular primaria. Lo que va a ser la enfermedad aórtica, de la raíz aórtica, que es otra de las causas que se pueden producir este reflujo, esta va a ser la insuficiencia aórtica secundaria, una dilatación acentuada de la porción ascendente de la aorta. Cuando el anillo aórtico se dilata mucho, las válvulas aórticas se separan y puede surgir una insuficiencia aórtica. La dilatación de la raíz aórtica causa también una tensión y arqueamiento a nivel de las cúspides y engrosa y retrae lo que va a ser evitando que haya un cierre hermético de estas valvas. En este defecto conduce a la intensificación de la insuficiencia aórtica al dilatar más la porción ascendente de la aorta. Las principales causas que vamos a tener son hipertensión arterial, otras causas tenemos el traumatismo. Dentro de estas causas tenemos la aneurisma disecante, la osteogénesis imperfecta, la ectasia anulo-aórtico, síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos. Como estábamos hablando, las causas primarias van a ser las que van a estar actuando a nivel de la aórtica, de las válvulas aórticas. Como de aquí eran como pequeños nidos y vamos a tener de tres. Una que va a ser la sinusal derecha, la otra que va a ser izquierda y una que va a ser la anular. En la parte, como les estaba explicando, iba a haber los daños valvulares, como vemos aquí, y también puede haber a nivel de la raíz aórtica. En la raíz aórtica, como estábamos escuchando, lo que iba a hacer es que este reflujo que aumenten como les he dicho antes, en lo que van a ser dilataciones del anillo, este anillo va a comenzar a dilatarse. Esta dilatación va a hacer que las valvas que se encontraban cerradas comiencen a retraerse y den un pequeño agujero, ya que esta retracción de las valvas van a permitir que haya este reflujo de la insuficiencia, haciendo que pasen nuevamente
el flujo tanto de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Muchas veces este tipo de flujo va a ser muy fuerte, que puede incluso lesionar a veces la pared del ventrículo. Eh, Como teníamos aquí, volviéndoles a explicar cómo iba a ser a nivel de las endocarditis, iba a haber un daño de lo que van a ser las valvas, y a nivel de lo que va a ser en la enfermedad reumática, iba a haber una calcificación igual de las valvas, haciendo que no se cierren completamente y dejando una pequeña comisura. Esta pequeña comisura es la que nos iba a dar este tipo de problemas. Bueno, ya ni cualquier cosa está grabándose, ¿ya? Eh, en lo que va a ser a nivel de el cono, aquí estamos otra vez para volver a hablar acerca de las causas aórticas. Vemos cómo se dilata este tipo de anillo a nivel de la sección sinotubular. Esta dilatación va a ir haciendo que lentamente se vayan separando lo que son las valvas y van a permitir que haya esta comisura para que vuelva a salir una gran cantidad de sangre desde la aorta, hubiendo un reflujo hacia lo que va a ser los ventrículos. En este esquema lo que trataba de colocarles es, hay muchas causas de lo que va a ser el reflujo. Este va a ser normal, el cierre hermético a nivel de la valva de aórtica en lo que va a ser en la diástole, en comparación a lo que van a ser las principales causas congénitas. Tenemos la bicúspide congénita, donde suele haber dos tipos de valvas, una anular y una posterior, una anterior o posterior, y esto va a permitir también que no se cierre herméticamente y va a permitir un pequeño vacío. En lo que hablamos de las endocarditis infecciosa, íbamos a ver cómo puede perforar la valva o hacer que haya una pérdida del tejido, o incluso hay unas pequeñas vegetaciones dejando unas pequeñas muestras, como podemos ver aquí, e impidiendo que se cierre herméticamente en la diástole, y esto va a ser el reflujo. En la endocarditis infecciosa activa o curada, vemos que queda un pequeño esbozo donde va a haber una pequeña cisura o incisura que va a permitir que pase por aquí lo que va a hacer la cantidad de sangre en diástole. En la fiebre reumática miramos también como hay una fusión de estas. En esta fusión de las comisuras, una de estas no va a permitir que se cierre completamente, dándonos el paso. Igual pasa con la hipertensión sistémica crónica grave. El Marfan es muy similar al de la hipertensión. Pueden ver cómo las membranas eh, comienzan a tensarse. Al momento que se tensa, no permite que tenga la forma normal de la valva. Esta tensión va a hacer que se retraigan completamente, dejando el paso de salida de sangre nuevamente. El desgarro, laceraciones puede pasar, igual que las causas degenerativas, donde vemos que la mayor cantidad de calcio se comienza a posicionar en lo que van a ser en lo que van a ser las valvas, haciendo que esta calcificación no deje un tejido elástico, haciendo que se retraiga por aumento de calcificación en lo que va a ser la valva. Tenemos cúspide prolapsada, el prolapso de la comunicación interventricular también va a dar esto. Como pueden ver, es un prolapso que se va a dar de una de las valvas, donde se ve que hay un tironamiento o prolapsa una parte de esta valva, también dejando una pequeña incisura. Otra de las causas también van a ser en la sífilis, que van a estar dando un daño a nivel sinotubular, y otro va a ser un estrechamiento distal. Podemos ver cómo una de las valvas comienza también a darse un estrechamiento y evita que se pueda funcionar con las otras, evitando que pase sangre, dejando un pequeño orificio, permitiendo que por ahí pase nuevamente, se retroceda nuevamente la sangre hacia el ventrículo. Lo mismo va a pasar en la artritis reumatoidea. Como habíamos visto, una de las principales causas que tenemos, donde la artritis va a acumularse una gran cantidad de tejido fibrótico, haciendo que la valva, que tiene su elasticidad, permite completamente su sellado hermético, también se vaya disminuyendo. Al igual que la estenosis subaórtica localizada, también va a dar este tipo de problemas. La fisiopatología, vamos a estar muy enfocados en lo que va a ser el aumento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, es decir, va a estar aumentando lo que es la precarga. En esto vamos a tener dos causas, una aguda y una crónica. En lo que va a ser la insuficiencia aórtica grave o aguda,
puede aparecer en un volumen de eyección anterógrado eficaz normal de una fracción de eyección normal, según la ley de Laplace, donde la tensión parietal se relaciona con el producto de la presión intraventricular y el radio dividido por el espesor de la pared, y la dilatación del ventrículo izquierdo también aumenta la presión sistólica del ventrículo izquierdo, necesariamente para desarrollar cualquier nivel de presión sistólica. Eh, Como estábamos hablando, en lo que es la parte de Laplace, veíamos cómo retrocede sangre hacia el ventrículo va a estar aumentando una cantidad de volumen, esta cantidad de volumen va a estar actuando hacia las paredes, y esto también va a estar dependiendo del espesor, ¿sí? Entonces todo esto va a estar actuando en lo que es el espesor del ventrículo, de lo que es la cavidad ventricular, el aumento de lo que va a ser el volumen va a estar aumentando, y esto va a estar aumentando el radio, significa que va a estar aumentando toda esta parte del ventrículo, y esto va a estar ejerciendo una presión a nivel de las paredes. En la insuficiencia aórtica hay un aumento de la precarga y poscarga, como decíamos, ya que regresa, esto va a hacer que haya un aumento de la precarga, porque va a estar mandando la misma cantidad del aurícula izquierda, va a tratar de mandar al ventrículo, y aparte tenemos un poco de sangre que retrocede y se va a ir sumando este volumen, hablando en volúmenes. Si se eyecta 70 ml y de esto nos regresa un 20, tendríamos 120, que va a ser lo normal, estaríamos aumentando a 120 de volumen. Entonces, la aurícula, para tratar de mantener el volumen, va a aumentar también, hola Alan, va a estar aumentando la fuerza de la aurícula, haciendo que aumente la cantidad de volumen, y así el, el ventrículo tratará de ir distendiéndose, tratará de ir aumentando su fuerza para mantener un volumen constante. Después de eso, irá alterando también lo que van a ser lo que va a ser las presiones, y esto va a ir aumentando la presión. Si el volumen, si el ventrículo se va dilatando, se va aumentando por la ley de Frank-Starling para tratar de mandar mayor cantidad de volumen, irá siendo más amplio, hará más fuerza, la presión aumentará para mantener un volumen constante, pero eso también va a estar afectando al nivel de la aurícula, aumentando también la presión de la aurícula para poder mantener un volumen. El engrosamiento parietal, como les he dicho, para la relación entre el espesor ventricular de la pared y el radio de la cavidad permanezca normal. En esas condiciones, la tensión telediastólica de la pared se mantiene a niveles normales o vuelven a ellos en la fase aguda. En este esquema es mucho más fácil, donde vemos que hay una presentación súbita de un gran volumen de sangre regurgitante. Recordemos que iba a pasar de la aorta hacia el ventrículo. El tamaño normal por el tiempo y la suficiencia de adaptarse a la sobrecarga del volumen nos va a dar estos dos mecanismos, el mecanismo de Frank-Starling, y por lo tanto va a estar aumentando la frecuencia cardíaca. Esto no se va a poder mantener, esto no puede mantener el volumen, va a comenzar a hacer que estimular lo que es el sistema nervioso simpático, haciendo que si no podemos mandar una misma cantidad de volumen, vamos a aumentar la frecuencia para mantener el volumen minuto, y esto también va a estar haciendo que nuestro riñón, que estaría captando que disminuye la cantidad de volumen, porque no se va a mantener el volumen constante, va a estar haciendo que aumente la resistencia vascular periférica. Esto también va a estar influenciando directamente en el aumento de la presión del fin de diástole del ventrículo izquierdo, y hace que la aurícula izquierda y las venas pulmonares vaya aumentando también la presión y vaya dando un edema pulmonar. Es una de las características de la insuficiencia aórtica aguda. Y esta insuficiencia aórtica, todo este tipo de... la homeostasis de nuestro cuerpo estaría siendo una insuficiencia aórtica aguda. Esto va a hacer que nuestro corazón trate de latir con una mayor frecuencia. Esto nos va a dar probabilidad de que pueda haber una arritmia ventricular o un colapso circulatorio, e incluso puede llevarnos a lo que es el fin de esta patología, que es la muerte. En la insuficiencia cardíaca crónica grave, esta es mayores volúmenes telediastólicos, pero la presión telediastólica no siempre se eleva, es decir, que la distensibilidad del ventrículo izquierdo está a menudo aumentada. En los casos más graves de la insuficiencia aórtica, el flujo regurgitado puede superar los 20 litros por minuto, de manera que el gasto del VI total en reposo se acerca a los 25 litros por minuto.
Y la respuesta es adaptativa al avance gradual de la insuficiencia aórtica crónica, ya que permite que el ventrículo, al funcionar como una bomba eficaz, va a ser más distensible y esto va a tratar de mandar una mayor cantidad de volumen. Entonces, ¿qué va a pasar en la parte crónica? El, Hay un remodelado ya del ventrículo, ven que se hizo un poco más ancho, la pared va a ser más gruesa, perdón, por lo tanto va a estar aumentando esto también el radio con el tiempo y esto va a estar haciendo que algún momento vaya creciendo lo que va a ser el ventrículo. Entonces, hay mayor cantidad de reflujo por lo que va a ser la aorta. Y aquí, ¿qué va a pasar? Como un sistema compensatorio, va a hacer que la aurícula también comienza a hipertrofiarse para tratar de mandar mayor cantidad de volumen, ya que el corazón, por el principio, como una parte adaptativa, al inicio va a tratar de mandar mayor cantidad de sangre, pero un momento ya los miocitos van a ir cediendo, la capacidad elástica del corazón también se va a ir quedando y va dando una hipertrofia del ventrículo, haciendo que ya no hay una buena contracción, no se mantenga un buen flujo, por lo tanto la aurícula va a tratar de mandar mayor cantidad de flujo, aumentando los volúmenes y tratando de mayor cantidad de volumen de la aurícula hacia el ventrículo. Pero en algún momento también lo que va a hacer la aurícula va a aumentar también la presión, y esto va a estar afectando posteriormente ya lo que van a ser las venas pulmonares. En algún momento va a estar afectando también lo que va a ser el BD, y después la aurícula derecha también va a tener un aumento de presiones, dándonos así después un posterior de un daño derecho. Primero comenzamos con daño izquierdo y después ya con un daño derecho en la parte crónica. Aquí lo importante es que la fracción de eyección y los índices relacionados con la fase de eyección están a menudo dentro de los límites normales, tanto en reposo durante el ejercicio. Es decir, que el corazón ya no va a tener un cambio, sino se va a mantener siempre estas presiones a pesar de lo que haga ejercicio o eh, algún otro esfuerzo a nivel cardíaco. Aquí estamos otra vez con la parte, el esquema de la insuficiencia cardíaca crónica. Podemos ver cómo aquí viene el volumen regurgitante y acá ya está la aurícula, comienza a distenderse, dando una sobrecarga del volumen también. ¿Sí? Al momento de que vemos que regresa, va a estar aumentando el volumen de la aurícula, mandando mayor cantidad. Aquí estábamos hablando de la ley de Frank-Starling, donde el volumen sistólico de eyección muchas veces es efectivo y atiende a normalizarse. Tanto tiempo que está manteniendo esto, va a irse normalizando ya las presiones y la fuerza, haciendo que el corazón al final se vaya entrando a un proceso adaptativo y vaya dilatándose también lo que van a ser las paredes del ventrículo. Eh, para que se produzca esto van a ser años o incluso décadas para que ya tenga un volumen sistólico efectivo normalizado, es decir, que ya pasó bastante tiempo, el corazón ya se estaba adaptando, el paciente iba a estar asintomático, pero nosotros vamos a ir a escuchar un soplo sistólico aórtico suave en este tipo de pacientes. En cambio, que en la parte del volumen, en la sobrecarga de volumen, la precarga que va a estar mandando el corazón en el ventrículo izquierdo va a estar llevando una dilatación ventricular, el estrés de la pared y, como les decía, la hipertrofia del VI. El consumo de oxígeno también va a ir disminuyendo. Recuerden que el corazón se nutría en diástole, al momento que no permite que se mantenga la presión de la aorta posterior a la diástole, va a disminuir también la perfusión a nivel coronario. Estas presiones harán que nuestro corazón entre en hipoxia. Esta hipoxia va a hacer que haya una contracción a nivel de los vasos para poder mantener el flujo, dándonos una angina, y esto nos va a dar insuficiencia ventricular izquierda. E incluso cuando el paciente teníamos que se mantenía con su adaptación de décadas, iba a estar llegando también un deterioro de la función ventricular. Y como al ser una patología crónica, ahí vamos a tener síntomas como disnea en esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Esto nos va a estar indicando que es una insuficiencia aórtica crónica, donde el ventrículo ya comenzó a tener sus cambios. Vemos cómo comienza a hacerse mucho más grande la pared. Después de eso va a irse dilatando mucho más y aquí las presiones y el volumen ya van a ir manteniéndose, se van a ir normalizando para mantener este tipo de volumen, pero estas ya va a ser un poco más complicado el manejo.
Algo más esquemático, tenemos que la función del ventrículo izquierdo, el VI, se descompensa, hay una fibrosis intersticial aumentada, disminuía la distensibilidad del ventrículo, si se acuerdan, la presión y el volumen telediastólico iban a estar aumentados y en las fases avanzadas que iba a pasar, aumentaban las presiones de la aurícula izquierda, las arterias pulmonares, el ventrículo derecho y la aurícula derecha incluso, llevando a hacer que el gasto cardíaco en ejercicio disminuya más y en reposo también disminuye. Entonces vamos a tener un paciente crónico que va a tener este tipo de problemas. Ahí es cuando nos va a dar la ortopnea tanto en reposo y la disnea paroxística nocturna. Otra de las causas principales que va a estar dando la insuficiencia aórtica es el aumento de las necesidades de oxígeno por un aumento de la tensión parietal. Aquí, ¿qué iba a pasar? Si se acuerdan, el reflujo coronario se generaba durante la diástole, por lo tanto iba a disminuir la presión normal que iba a estar llegando hacia las arterias coronarias, disminuyendo la perfusión coronaria. El corazón necesita mayor fuerza para mantener esta estabilidad o normalizar las presiones. Recuerden que aumentaba la frecuencia cardíaca y todo eso. Aquí va a estar entonces aumentando también las demandas. Al momento que al momento que existía un aumento de las demandas y había una disminución del aporte. Esto nos va a estar dando una insuficiencia aórtica grave en donde disminuye la reserva ya coronaria. Y esto nos va a estar siendo responsable de lo que va a ser una isquemia miocárdica y por lo tanto también disminuye la función del ventrículo izquierdo. En la insuficiencia aórtica vamos a tener la sobrecarga del volumen volumétrico del VI. Esto nos va a estar llevando a una hipertrofia del VI, va a dar una dilatación del VI, disminuye la fracción de eyección y esto nos está llevando a una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia aórtica también va a estar haciendo que haya un aumento del volumen de eyección sistólico. Esto nos puede dar una hiperpulsabilidad del arterial, aumenta la presión arterial sistólica, aumenta el consumo de miocardio. También nos va a estar haciendo que disminuya la presión arterial distólica, aumentaba la diferencial. Al momento que pasa esto, recuerden, disminuía la cantidad de aporte a nivel coronario, por lo tanto disminuía el aporte de sangre, disminuyendo el aporte de oxígeno, llevándonos a una insuficiencia coronaria, que es lo que nos va a estar los problemas de infarto de miocardio incluso, e isquemia miocárdica la isquemia miocárdica que va a ser parte de la muerte del tejido cardíaco por disminución de la perfusión. Eh, esta, este gráfico es tomado de Brownwell igual, donde nos va a estar diciendo cómo es el volumen de eyección anterógrado normal, ¿sí? Tenemos el volumen telediastólico es 150 ml, aumentamos la presión para poder vencer esta presión arterial que va a ser de 120, con la cual logramos vencer esta presión y hacemos que salga la cantidad normal de sangre, saliendo en total una eyección de 70 ml, dándonos una fracción de eyección de 0.67 que sería normal. Y en cambio que acá el volumen, cuando hay un daño de lo que va a ser los cambios hemodinámicos de la insuficiencia aórtica aguda grave que va a ser en este otro gráfico, donde vamos a ver que el volumen total de diástole va a ser 170, el, el volumen telesistólico va a ser de 50 y una fracción de eyección de 0.71. Si se dan cuenta, había un aumento del volumen telediastólico, es porque al momento que hay un reflujo, este aumento del volumen regresa, ejemplo, 20 ml, ¿sí? Se inyecta los 70, pero regresa 10 o 20 ml y ahí va a ser que aumente el volumen que ya había, volumen del que ya estábamos antes, que teníamos los 200 ml, más los 20 que regresa, vamos a tener una mayor cantidad de volumen y por lo tanto la fracción de eyección va a estar ya aumentando a 0.71. ¿Y qué pasa con la presión? La presión arterial aórtica tiene que tener el ventrículo tiene que hacer mayor presión para poder mandar esta cantidad de sangre, para mantener el volumen constante, pero si se dan cuenta, la presión diastólica disminuye. De 80, que era normal, la presión que se mantenía en la aorta va a estar bajando a 70, ¿sí? En cambio que acá
vamos a estar viendo en la insuficiencia aórtica crónica descompensada, que va a ser este otro gráfico de acá, donde vemos que ya el volumen telediastólico es de 250 ml. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro ventrículo está comenzando a dilatarse, mayor cantidad de dilatación. Ya vemos que los miocitos están colapsando, por lo tanto, la ley de Frank-Starling, nuestro elástico del corazón que sería, está cediendo, por lo tanto, va a estar aumentando. Y el volumen telesistólico es de 50, entonces el corazón tiene que hacer mayor cantidad de fuerza para mandar, ¿sí? Para expulsar esta cantidad de sangre y mantener el volumen constante. Pero aquí tenemos ya una fe que va quedando ya en 0.80, recordemos que lo normal era hasta 0.67, haciendo que esto aumente y la presión arterial aórtica, vamos a necesitar mayor presión, que tendríamos que ser ya 160, y la presión diastólica va a bajar más, ¿sí? ¿Por qué baja más? Porque el volumen que teníamos de aquí va a estar regresando nuevamente al ventrículo. En cambio, que en la insuficiencia aórtica crónica descompensada tenemos vamos a tener aquí también el volumen telediastólico es de 300 ml, el volumen telesistólico de 150, y la fe ya va a estar siendo mucho más disminuida o reducida, 0.50. Aquí, ¿qué va a pasar? Que necesitamos mayor presión de nuestro ventrículo para poder vencer la presión aórtica, que ya va a ser presión sistólica de 170. En nuestro ventrículo va a tratar de mantener lo que va a ser el flujo constante, pero vemos que tenemos ya un reflujo. Entonces el reflujo también va a ser alto, que va a ser de 75 ml, para poder tener a un final de un volumen telesistólico, es decir, que después de la sístole nos va a quedar un total de 150. Entonces, se dan cuenta, hemos tratado de enviar 150 ml, regresó 75, más los 50 que teníamos, va a aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Que este aumento, este volumen y este diámetro cada vez es mayor. Actuando aquí en lo que va a ser la ley de Laplace, recuerden que iba a ser las presiones por el volumen, el radio y el espesor de nuestras paredes. Entonces nuestro ventrículo ya iría lentamente adaptándose. Y en este de acá, la última gráfico, nos estaría explicando lo mismo, que el volumen telediastólico va a estar de 230 ml, el volumen telesistólico es 130, y una fracción de eyección ya de 0.43, donde, como les decía antes, ya el paciente se iba a normalizar, y vamos a tener ya, era tan crónico que eh, daba un proceso ya adaptativo completo. Nuestro BD comenzó a tener una fuerza y un volumen que se iba ya a mantener constante. Y como pueden ver, hay una salida de 100 ml. El paciente va a tener va a tener una presión aórtica de 120/80, es decir, que ya el cuerpo se adaptó a esto, pero estos pacientes al momento que hacen ejercicio o incluso al momento que están acostados van a tener ya alteración a nivel de las presiones, porque no es solamente el BD, sino la aurícula también ya está haciendo cambios, se está haciendo hipertrófica, va a estar aumentando la cantidad de volumen, las presiones se van a hacer mayores, van a estar aumentando la presión hacia las arterias pulmonares. Y si vemos que esto ya es normal, el paciente hace un pequeño esfuerzo, cualquier otra cosa, va a ser que estas presiones y el flujo normal de sangre que va a haber por las arterias pulmonares no se den, haciendo que haya un encharcamiento a nivel pulmonar, y esto va a hacer que aumente las presiones a nivel pulmonares, llegando a dar un daño a nivel del BD y después de la aurícula izquierda también. Como podemos ver aquí en este otro gráfico, vemos como el corazón normal tenía una presión constante para mandar un volumen, ¿sí? Entonces, la presión que iba a estar dando era 120 milímetros de mercurio para poder manejar un volumen de 100 ml, 120. Entonces, la presión aumentaba para poder mandar una cantidad de volumen que iba a ser de los 70 ml, porque nos quedaban 50 ml dentro y los 70 salían para tratar de mandar los 150. Cuando vamos teniendo ya una alteración en la insuficiencia aórtica, vemos cómo la presión va a ir aumentando lentamente. En las primeras fases muy probablemente no, pero va a necesitar, va a ir aumentando el volumen.
como vemos aquí el volumen, va a tratar de mandar la mayor cantidad de volumen y no va a lograrlo. Si podemos ver aquí, incluso el volumen ya puede llegar a 200 ml. Esto era porque regresaba sangre de la aorta hacia el ventrículo, haciendo que haya una mayor cantidad de volumen. Y miren, necesitó la misma presión para poder eyectar esta misma cantidad de sangre. Pero cuando ya tenemos unas crónicas, vemos que, perdón, en una aguda, vemos que ya hay una mayor cantidad del daño del ventrículo. Vemos como el ventrículo capaz ya se está dilatando completamente para que tenga esta gran cantidad de volumen a nivel del ventrículo izquierdo, y la presión que va a estar necesitando ya va a ser cada vez mayor para poder vencer las presiones de la aorta que va a estar ejerciendo. ¿Sí? Para poder mantener siempre el flujo, como pueden ver, este flujo se puede ir manteniendo porque el corazón va a enviar, por más que mande 230, va a irse 230, pero el retorno va a ser mayor. Los síntomas de la insuficiencia, vamos a tener síntomas agudos y síntomas crónicos. Los agudos van a ser el inicio súbito del deterioro, vamos a tener un paciente con debilidad, alteración de la conciencia, disnea importante o síncope, e incluso el edema agudo de pulmón. En la insuficiencia aórtica grave, como les decíamos, iba a disminuir la cantidad de perfusión a nivel cardíaco, por lo tanto nos iba a estar dando este dolor torácico constante por galopeo del corazón contra la pared, como se decía. Incluso iba a haber un aumento del tamaño del ventrículo, que también iba a estarnos dando esto. En la parte crónica va a ser asintomática, ya que va a tener largo tiempo de crecimiento. La disfunción del ventrículo muy probablemente ya está entrando en una fase adaptativa, pero ¿qué va a pasar? El paciente hace un pequeño esfuerzo, como les decía, y nos va a dar una disnea de ejercicio. El paciente va a estar, no va a estar tolerando mantenerse recostado, va a darnos una ortornea. El paciente va a estar acostado, durmiendo, y nos va a dar disnea paroxística nocturna. O, como les decía, iba a haber un aumento, el aumento del estímulo del corazón. Cualquier cosa nos puede estar llevando a un edema agudo de pulmón, eh, cualquier alteración nos va a estar llevando a una angina de pecho, y por lo tanto va a estar disminuyendo también la presión arterial diastólica. Esta es una clínica donde vamos a tener los estadios. Como vemos aquí, el estadio de lo que va a ser insuficiencia aórtica. Vamos a tener a nivel de la válvula aórtica, la anatomía se va a tener una alteración bicuspidia, va a tener una estenosis de la válvula aórtica, trastornos de los senos aórticos o la aorta ascendente. O tenemos también lo principal, como les decía, antecedentes de fiebre aromática. Hemodinámicamente, ¿qué va a haber? Puede haber una alteración a nivel de las gradientes de presiones o pueden ser normales. Las consecuencias, ninguna. En la insuficiencia aórtica progresiva, lo que nos va a llamar la atención va a ser que a nivel de la anchura del chorro va a ser menos del 25% del volumen telesistólico. Vamos a tener una vena contracta menos de 0.3, frecuencia respiratoria va a ser menos del 30%. Y esto nos está dando que la función sistólica del ventrículo puede ser normal, o puede ser normal, o puede haber una dilatación del ventrículo, ¿sí? En la insuficiencia aórtica grave sintomática, el paciente lo que vamos a tener va a ser principalmente en las valvulopatías aórticas calcificadas, también va a ser en las dilataciones de los senos, alteraciones reumáticas de la valva. En eso vamos a tener siempre un FEBI, una FEI normal, y una dilatación leve a moderada del ventrículo izquierdo, una función sistólica del ventrículo izquierdo anómala, una FEBI reducida, incluso menos del 50%, o una dilatación grave del VEI. En la insuficiencia aórtica grave sintomática, esta es sintomática porque vamos a tener síntomas ya como disnea o angina de esfuerzo, o síntomas graves de insuficiencia cardíaca grave. ¿Cuándo va a haber esto? Cuando tenemos ya una función sistólica donde la FEI va a estar mayor al 50%, va a haber una disfunción leve, moderada del ventrículo izquierdo, o una disfunción grave del ventrículo izquierdo con una FEI menor al 40%, ¿sí? Existe una dilatación moderada o grave del ventrículo izquierdo. Es decir, que aquí ya está adaptado el corazón. Vamos a tener ya su dilatación, como ven, de moderada a grave, y esto nos va a estar dando este tipo de sintomatología. Al examen físico,
Lo importante, vamos a tener que hay muchas formas de valorar a nuestro paciente. Vamos a poder eh, abordarlo de distintas formas. Principalmente va a ser lo que es del pulso. En el pulso vamos a tener algunas que nos van a estar ayudando a distinguir lo que va a ser lo que es la insuficiencia aórtica. El martillo de agua o el pulso de Corrigan, recuerde que era el ascenso rápido del impulso sistólico, seguido un rápido colapso. Recuerden que habíamos que poner al paciente con la manito hacia arriba, topabas lo que va a ser el pulso y vamos a sentir un pulso mucho más fuerte. El signo de Demoiselle es el balanceo de la cabeza con cada latido. El signo Treavier son sonidos como disparos auscultados en ambas arterias femorales, ¿sí? Durante tanto la sístole y la diástole. El signo de Müller va a ser la pulsación de la sistólica de la úvula. Hacemos que abra la boquita del paciente, la revisemos y vemos que con cada latido va a haber un movimiento de la úvula. El signo de Durosies, que va a ser netamente apretar lo que va a ser la arteria femoral, mantenemos comprimida, y el soplo diastólico va a tener un soplo diastólico a lo que va a ser una compresión distalmente, o el soplo sistólico diastólico al aumentar el grado de presión sobre dicha arteria. El signo de Quinche son pulsaciones capilares visibles en el únulo del lecho unguial, o sea, a nivel de las uñitas. El signo de Hill, la presión sistólica del manguito popliteo va a estar superando 60 milímetros de mercurio a la presión sistólica del manguito braquial. Y el signo de Becker, que van a ser las pulsaciones arteriales visibles de las arterias retinianas o de la pila. Esto fue tomado del Manual de Medicina Cardiovascular. Aquí vamos a tener otro que era el signo de Hill, como les decía, iba a ser la diferencia de presiones que vamos a tener tanto en la parte poplitea como a nivel braquial. Puede ser aproximadamente mayor a 20 milímetros de mercurio o incluso se puede ver que supera los 60 milímetros de mercurio en algunos pacientes. En la auscultación vamos a escuchar en un soplo en insuficiencia aórtica, vamos a hacer un soplo de frecuencia alta y de comienzo inmediato, va a ser un soplo diastólico, ¿sí? Va a tener un comienzo temprano, es decir, inmediatamente después del P2, habitualmente por la presencia de la presión del pulso ensanchado. Entonces, termina en la parte diastólica, vemos cómo va a ser un soplo, va a ser decreciente este soplo, ¿sí? En la insuficiencia aórtica moderada, en la leve también